Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de estas palabras y obre los corazones de su iglesia y de las personas que no conocen aún a Cristo. Señor, te damos gracias por este día. Pedimos que con tu autoridad y tu poder respaldes esta palabra, Señor. Prepare los corazones de las personas que van a escuchar, tanto tu iglesia como los que aún no te conocen, Señor. Que con tu autoridad y tu poder, Señor, tú cambies esos corazones, Señor. Tú salves esas almas que aún no han sido rescatadas de esa condenación eterna, Señor. Pedimos que tú obres, Señor, porque si nosotros solo en nuestra fuerza lo hacemos, Señor, es inútil, Señor. Pero con tu autoridad, con tu poder, tú respaldando esto, Señor, eres quien salva, eres quien cambia vidas, Señor, eres quien rescata de las puertas del infierno las almas, Señor. En misericordia, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en la segunda carta de Pedro, ya finalizando. Y estamos en el capítulo 3, versículo 15 y 16. Es la segunda parte que vamos a ver hoy. El tema está en la pantalla. Paciencia, inspiración y desviación y consecuencia, segunda parte. Estamos viendo una trilogía enfocada en paciencia, como dice el tema, en la inspiración y en esa desviación y consecuencia. Lo dividimos en tres partes. La primera que vimos la semana pasada fue la paciencia, donde el apóstol Pedro vimos que hizo énfasis en esa paciencia que el Señor Jesucristo tiene para con su pueblo. Pero esos impíos que son testarudos, que no quieren nada con el Señor, que son también burladores, que son falsos cristianos, no tendrán excusa alguna de la paciencia que Dios tuvo para con ellos. Dios no dejará sin castigo a estas personas. Ellos mismos han cavado su tumba al rechazar el verdadero evangelio de Cristo, al rechazar al mismo Dios hecho carne que vino a salvarnos. Y vendrá el juicio sobre ellos, es inevitable. Pero también enseñó Pedro que Cristo va a liberar a su iglesia. Así que por esta paciencia dijimos que es debido a ese propósito que Él tiene para con su iglesia, ese propósito benevolente, que vengan al arrepentimiento y fe los que faltan por ser añadidos para salvación. Así que esa fue nuestra primera parte. La segunda parte pues es la que vamos a ver hoy, que es la inspiración. Y la tercera parte será la desviación y consecuencia, que primero Dios la veremos la próxima semana. Así que iniciaremos con nuestra segunda parte, enfocado en la inspiración. Leamos nuestro texto completo, que son los dos versículos de 2 de Pedro 3, 15 y 16, que dicen: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahí habíamos dividido con una rayita, que es el tema que vimos la semana pasada. Lo que vamos a ver hoy inicia acá. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ahí fue donde se dividió otra vez. Y la otra parte, que es la que vamos a ver primero Dios la otra semana, inicia en las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces nos vamos a enfocar en esta segunda parte, que inicia a mitad del versículo 15 y al inicio del versículo 16. Voy a repetirlo para que se nos quede grabado. Dice: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ese va a ser nuestro texto de hoy. Y vemos aquí al apóstol Pedro, que está mencionando al apóstol Pablo. Y está mencionando que Pablo ha escrito en casi todas sus epístolas esto que Pedro está enseñando: la segunda venida del Señor Jesucristo para juicio y para liberación de los cristianos. Y Pedro está mencionando a Pablo, y mencionando que Pablo de alguna manera enseña lo mismo, con la intención de que las iglesias de Asia Menor y las personas que son cristianos y lean estas epístolas, obviamente se den cuenta que no es una enseñanza inventada por el hombre, sino que es una enseñanza que el Espíritu Santo está dando a través de ellos. Él menciona a Pedro, es la palabra, pero él menciona a Pablo.
Es la palabra inspirada por el Espíritu Santo que llegó a Pablo, que llegó a Pedro, que no tiene ninguna contradicción, que es la misma enseñanza. Ahora Pablo, vemos que menciona a Pablo como amado hermano Pablo. Conocemos que Pablo tuvo una vida pasada, vamos a mencionar un poquito de ella. Hemos visto que Pablo en tiempos atrás, obviamente fue perseguidor de la iglesia. Fue una persona que iba en contra de Cristo. Él que hacía, asolaba, perseguía a los cristianos, los encarcelaba. Entonces era tanto su celo de Pablo, era tanto su celo por la ley, por la pasión, por ese judaísmo, que lo condujo a perseguir a Cristo, perseguir a los cristianos. Y lo podemos ver en Hechos capítulo 3, versículo 8. Allá dice Pablo, hacía estragos, asolaba la iglesia, dice que entraba de casa en casa. Obviamente Pablo andaba con guardias, entraba de casa en casa con sus guardias a su cargo y se llevaba, o sea, arrastraba hombres y mujeres que estaban en Cristo para meterlos a la cárcel. Algunos eran asesinados. Y esto lo podemos ver en la vida de Esteban, varón de Dios. Podemos verlo en el capítulo 6 y 7 de Hechos, pero no lo vamos a poner ahorita. Pero pueden leer en su casa esos dos capítulos, 6 y 7. Esteban dice en esos dos capítulos que él estaba lleno de la gracia y el poder de Dios, que estaba lleno del Espíritu, que hacía grandes prodigios, grandes señales entre el pueblo. Entonces, cuando esto sucede, fue apresado por el concilio diciendo mentiras, o sea, contrataron falsos testigos que afirmaban que Esteban estaba blasfemando contra Dios y contra Moisés. Entonces, esto nos hace recordar un poco de lo que ellos hicieron con el Señor Jesucristo. Ellos consiguieron y contrataron a falsos testigos para que dijeran que el Señor Jesucristo estaba blasfemando. Entonces Esteban, varón de Dios, lleno del Espíritu Santo, cuando el concilio fija su mirada atentamente en él por la acusación que estaban haciendo, dice que vieron su rostro como el de un ángel. Vieron su rostro como el de un ángel, y al interrogarlo, Esteban, en respuesta, presenta el Evangelio. Presenta el Evangelio ya en su prácticamente muerte, porque sabía que lo iban a matar. Presenta el Evangelio y expone a este concilio como falsos, o sea, como hipócritas, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Esteban les decía que ellos estaban resistiendo al Espíritu Santo, al igual que sus padres lo hicieron. Esteban les decía que ellos habían asesinado, sus padres habían asesinado a los que Dios había enviado para dar el Evangelio, así como ellos habían asesinado a Dios hecho carne que vino a salvarlos. Entonces todo el concilio, al decir todo esto, Esteban reacciona de una manera mal, reacciona de una manera incorrecta. Se enfurecieron en sus corazones y crujían sus dientes contra Esteban. Y ahora sí vamos a ver Hechos 7, 55 al 60. Dice, entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, no soportaban lo que Esteban estaba diciendo, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este era Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Así fue de fuerte la vida de Esteban y la muerte de Esteban. Y así como estos del concilio, falsos, hipócritas, personas que no querían nada con el Señor Jesucristo, así como ellos que rechazaban la luz, así la humanidad está rechazando la luz del Evangelio. Está rechazando a Cristo mismo. ¿Por qué? Porque el mal los tiene velados. Y cuando la luz, o sea, la palabra de Dios es dada, el Evangelio fiel, puro, es dado, ¿qué pasa? Les incomoda porque les deslumbra, saca a la luz lo que ellos son, como pasó con estos hombres.
Salió a la luz que eran hipócritas, salió a la luz que eran asesinos, salió a la luz que resistían al Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa hoy día. ¿Y qué pasa? Que ellos se fueron contra la palabra y se fueron contra Esteban, y hoy mismo pasa lo mismo. Se van contra el Evangelio, lo quieren echar de cabeza, lo toman como sectarismo, lo toman como falso, como falto de amor, y se van contra los que lo profesan. Se van contra los que lo profesan como se fueron contra Esteban. Y este era el bando en el que se encontraba el apóstol Pablo, antes llamado Saulo. En ese bando estaba en el lado de las tinieblas. Aunque ellos parecían muy espirituales por cómo vestían, por cómo hacían sus oraciones para ser vistos, pero ellos estaban en las tinieblas, eran religiosos, eran hipócritas, eran duros de servir, resistían al Espíritu Santo. Y lo fuerte es que vemos que Pedro le está llamando amado hermano. Pablo, siendo él uno de los que participaron en la muerte del amado hermano Esteban. Ahora, esto confunde a muchos que no conocen el Evangelio, que no conocen de Dios, porque no conocen a Dios. A nosotros no nos asombra, pero ellos no conocen a Dios, no conocen el perdón de Dios, no conocen el poder del Evangelio para salvación. Dios transforma vidas. De muerte los levanta y les da vida. Porque estamos muertos espiritualmente cuando no tenemos a Cristo. Nos da vida. Y vemos que la vida de Saulo, ahora apóstol Pablo en Hechos 9, 1-6, da un giro. Saulo se convierte. Saulo aún en tinieblas, allá en Hechos 9:1-6 vemos que aún en tinieblas dice que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Jesucristo. Por eso Pablo va hacia el sumo sacerdote y le pide cartas para las sinagogas de Damasco para que pueda él tener la autoridad de perseguir a los cristianos y pudiera llevarlos presos a Jerusalén. Y mientras él pedía estas cartas y viajaba para ir a apresar a los cristianos, allá yendo a Damasco, de repente resplandece alrededor de él una luz del cielo que lo hace caer a tierra y oye una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, asustado: ¿quién eres, Señor?, pregunta Saulo. El Señor Jesucristo le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Vemos a Pablo que estaba persiguiendo a Jesús, no, estaba persiguiendo a los cristianos. Cuando persigues a los cristianos, persigues a Cristo. Y aquí dice: a quien tú persigues, soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Obviamente estaba topando contra piedra. Ahora Pablo está persiguiendo a Dios. Te vas a apoyar. Levántate, le da una orden al Señor. Entra a la ciudad y se te va a decir lo que vas a hacer. Entonces vemos que este encuentro con el Señor Jesucristo, quien es Dios mismo, cerró la puerta de la persecución a los cristianos que Pablo estaba llevando a cabo. Y abrió una puerta nueva en la vida de Pablo de un servicio ejemplar para Cristo para el resto de su vida. Para el resto de su vida. Fíjense, el perseguido, o sea, Cristo, persiguiendo a los cristianos, pero está persiguiendo a Cristo. Ese perseguido salva a este perseguidor salvo, Saulo, y lo convierte en su mensajero, en su apóstol, el apóstol Pablo. Y de ahí en adelante hay un cambio radical de vida, 180 grados. Pablo inicia una vida consagrada al servicio del señorío de Jesucristo. Entonces, Pablo había entendido lo que significaba realmente el Evangelio de Cristo. Había visto su pecado, había visto que necesitaba ser salvado por el Señor y había visto lo que significa ser un prisionero de Cristo. Y por esas poderosas razones, Pedro menciona a Pablo como ese fiel, como ese amado apóstol, como ese amado hermano. Pero ese amado hermano también escribió sobre la paciencia del Señor Jesucristo. Por eso Pedro lo menciona. Él también escribía de estos, dice Pedro. Él en sus epístolas, en casi todas sus epístolas, escribe de esta, excepción de la de Filemón. Es lo que decía Pedro. Ahora, Pablo no solo escribió, Pablo vivió
esa espera paciente de su segunda venida, como el mismo Pedro hizo. Pedro y Pablo soportaron mucho, fueron pacientes por el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es paciente, y el que imita a Dios va a ser paciente y cree en la promesa, como Noé, que creyó. Noé esperaba pacientemente la promesa del Señor, pero Pablo, quien escribió casi todo el Nuevo Testamento, en todas sus cartas casi, predicó de esta venida, de esta paciencia del Señor Jesucristo, y de la paciencia y firmeza que debemos tener los cristianos para esperar la venida del Señor. Entonces Pablo no solo lo escribió, también lo vivió. Pablo soportó muchas tribulaciones, y podemos corroborar que Pablo en verdad tuvo infinidad de padecimientos por causa del mensaje de la cruz en 2 de Corintios 11, 23 al 33, donde dice: ¿son ministros de Cristo?, pregunta Pablo. Yo más, dice Pablo, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día estaba como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez. Dice: y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Todo esto decía Pablo: sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia de rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Todo esto Pablo lo soportó. Entonces tanto Pablo como Pedro estuvieron en medio de muchas adversidades, entre falsos hermanos, entre falsas acusaciones, entre azotes, entre cárceles, amenazas de muerte y muchos más padecimientos. Ellos estuvieron en esto, y esto nos hace preguntarnos cómo es que pudieron permanecer firmes. ¿Cómo es que pudieron? Es imposible para el ser humano que no tiene a Cristo en su corazón, pero ellos eran regenerados por el Espíritu Santo, y estaban llenos del Espíritu Santo, y tenían su mirada puesta en la promesa. Creyeron en que Cristo vendría, y eso los mantenía firmes. Vivían a la luz de su regreso, porque sabían que la gloria venidera era mucho mayor que lo que ellos estaban sufriendo, que lo que ellos estaban viviendo, padecimientos tras padecimientos. Entonces Pedro decía esto de Pablo y decía esto de él mismo, y como Pedro ya le quedaban pocos días de vida, Pedro ya estaba dando sus despedidas, pero no se despidió así que una fiesta, una pachanga, y me retiro y pongo otro pastor y yo ya no hago nada. No, él estaba por morir, pero vemos que se enfoca en despertar y animar a las iglesias de Asia Menor. Y esto lo vimos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro sabía que pronto moriría a manos de Nerón. Pablo también. Pero vemos que Pedro no se retiró, no se jubiló. Más bien se enfocó en recordarles a los cristianos de Asia Menor que Cristo vino, que Cristo murió, que Cristo resucitó, y que a los que rindieron su vida a Cristo ya habían sido perdonados y salvos. Y esto fue en 2 de Pedro capítulo 1. Y en este capítulo 3 los enfoca en la esperanza. Los anima a que recuerden la segunda venida del Señor Jesucristo, que tenía que darse, porque la iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia estaba siendo asolada, y la iglesia sentía temor, y Pedro los estaba animando: hermanos, no se aflijan por estos padecimientos, más bien recuerden que el Señor vendrá,
que el Señor les ha salvado y vendrá y nos dará cuerpos de gloria y no pasaremos por juicio. Esa condenación fue eliminada, no pasaremos por juicio, somos herederos del cielo. Y Él dará juicio, es cierto, a los falsos cristianos, a los burladores, a los perseguidores. Piensen esto, hermanos, piensen esto siempre y no duden de su promesa. Pedro estaba animando a la iglesia de Asia Menor. Ahora, esto nos lleva a nosotros como cristianos a que todo cristiano debe tener siempre presente la venida del Señor Jesucristo. No olvidar que Él viene y que si morimos vamos a estar en su gloria. Pero Él viene, tener en el corazón esa esperanza de que vamos a ver lo glorioso, que venga Él en gloria, con poder, con autoridad, para librar a su iglesia y ser llevados al cielo por siempre y para siempre con Él. Esto nos da, ¿qué? Firmeza. Nos da firmeza, nos hace poder estar firmes ante cualquier adversidad, nos da fuerza. Y eso es lo que estaba tratando de Pedro, transmitirles a los de las iglesias de Asia Menor y transmitirnos a nosotros, al igual que Pablo. Por eso Pablo, cuando ya estaba igual en su final, le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4, 5 al 8. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, al igual que Pedro. Fíjense, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Pues porque Él tenía esto en su mente, en su corazón, estaba fijada su mirada en Cristo, sabía que esta corona de justicia el Señor se le iba a dar porque es justo, Él lo ha prometido y lo iba a llevar con Él en gloria. Así que Pablo y Pedro tenían ese mismo anhelo y ese anhelo los mantenía firmes, perseverantes por esta gran recompensa inmerecida. Entonces, pero esto nos debe motivar. Dices, bueno, Pedro, Pablo, apóstoles, ¿no? Juan, Santiago, Juan Marcos, Judas, todos estos apóstoles, no Iscariote, el otro Judas. Bueno, dices, bueno, ellos, no. Aquí Pablo sigue hablando al final de este versículo 8, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que creen en Cristo y han rendido su vida a su señorío, a todos aquellos que tienen fruto, a todos aquellos que por ese fruto están aguantando adversidades, que aguantan pruebas, que venga lo que venga, ellos tienen su mirada en Cristo, en su segunda venida, en que van a ser salvos, en que si mueren van a estar con Él en el cielo. El cristiano está aferrado a estas promesas. Ese regreso de Cristo, hermanos, el cristiano no lo duda ni un poquito, sabe que va a ocurrir, que se va a cumplir. ¿Saben por qué? Porque Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claro que lo hará, claro que lo cumplirá. Es Dios, Dios no miente, Dios cumple sus promesas. No es como nosotros que fallamos siempre a nuestras promesas. No, Él cumple lo que dice. Y Pedro conocía muy bien a su amado hermano Pablo, lo conocía muy bien, sabía que esa doctrina que Pablo estaba enseñando era la misma que él conocía. Por esa razón lo menciona como su hermano, dice nuestro amado hermano Pablo, con una cálida mención, con un elogio que denotaba afirmación de que Pablo era verdaderamente su hermano, era verdaderamente amado de Dios, era verdaderamente un apóstol y fiel mensajero del Evangelio de Cristo. Aunque Pedro y Pablo sabemos que tuvieron ciertos roces por negligencia de Pedro, eso pueden apuntarlo, está en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21, no lo vamos a ver acá en la pantalla, ni lo vamos a leer, pero nada más para recordar, pues Pablo reprende acá a Pedro públicamente porque Pedro estaba siendo de tropiezo para los gentiles cristianos.
porque Pedro tenía cierto temor con los judaizantes y obviamente estaba haciendo sentir a los cristianos gentiles que si no se circuncidaron, que a lo mejor no eran salvos. Los ponían a dudar. Entonces Pablo viene y lo reprende. Actuó correctamente Pablo. Ahora, lo maravilloso es lo que sucedió después de esta reprensión. Aunque Pedro era el más apegado al Señor Jesucristo, aunque Pedro era el más apegado al concilio de Jerusalén, aunque Pedro era un pescador rudo que no temía a cualquier persona que venga a ponerse frente de él, era rudo, pero vemos que Pedro, ese rudo pescador, se sujeta a la reprensión de Pablo. Pablo no era más que Pedro. Se sujeta a la reprensión porque se dio cuenta de su error. Y eso nos debe confrontar. Se sujetó, se dio cuenta de su error, reconoció su falta, se arrepintió, pidió perdón y Pedro fue restaurado de su error. Y Pedro, al hacer esto, obviamente, la relación con los hermanos cristianos gentiles fue restaurado. La relación con Pablo fue restaurado. Y entonces vemos acá que Pedro fue un hombre sabio. Un hombre sabio que se dejó corregir al ver su error. No fue altivo, no fue soberbio, no fue orgulloso. No actuó como una cabra, en pocas palabras, hermanos. No actuó como una cabra. Proverbios capítulo 9, versículo 8. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Y estamos viendo en esta situación cómo Pedro recibe la reprensión de Pablo por su error y se pone a cuentas y aprende de ello, pero no vemos que Pedro se enoje con Pablo. No vemos que Pedro se moleste, al contrario, lo amó. Y es evidente en cómo Pedro está hablando de Pablo con amor, con calidez. Nuestro amado hermano Pablo. Debemos ser como él. Debemos saber que todo cristiano, hermanos, yo no, el pastor tampoco, no. Pedro era un pastor y fue corregido. Todos nosotros, hermanos, necesitamos corrección bíblica. Es necesaria en la vida del cristiano. Y tristemente, los que la desprecian o se rebelan a la disciplina bíblica, caen en necedad. Son necios, son cabras. Son cabras, porque la palabra dice que si no nos sujetamos a nuestras autoridades o no nos sujetamos a la palabra de Dios, estamos yendo en contra, estamos cayendo en necedad, estamos siendo testarudos. Ahora, si nosotros corregimos a alguien que es necio, hermanos, y esto pasa constantemente, trae roces, se molestan, trae roces fuertes y no trae beneficio para el reino. Ahora, está mal que nosotros estemos corrigiendo a necios. Ahora veamos que son cabras, mejor ni decir nada, porque son necios. Lo vemos en Proverbios capítulo 23, versículo 9. Es la palabra que está hablando, hermano, no es mi manera de pensar. Aquí dice, no hables a oídos del necio. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Está siendo muy claro, el necio no va a recibir ni va a apreciar esa reprensión que haces por amor, no lo haces por condenación, lo haces por amor porque no quieres que se pierdan, no quieres que se desvíen, no quieres que les pase algo. Sin embargo, no la aprecian. Esa sabiduría la pisan, hermanos, la pisan. Tristemente, será como describió el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 6, que dice que cómo es que le vamos a arrojar las perlas a los cerdos. Es fuerte, pero es la verdad. ¿Cómo es que vamos a hacer eso? ¿Las van a tomar verdaderamente como perlas? ¿Las van a tomar como verdaderamente sabiduría de Dios? No las van a tomar así. Y esto solo sucede, hermanos, con las cabras. Las cabras siempre son soberbias, porque son rebeldes, porque tienen el corazón endurecido, hay orgullo. Entonces los cristianos deben ser humildes, hermanos. Deben ser mansos, enseñables, corregibles, sabios como Pedro.
deben ser ovejas, no cabras. Y las ovejas son enseñables, corregibles, se dejan guiar por el pastor, el príncipe de los pastores, por Cristo, quien habla a través de su palabra. Se dejan guiar. Deben obedecer a lo que Cristo dice a través de su palabra y a través de la predicación, a través del consejo bíblico. Pero no debemos ser esos cristianos que le dicen sí a todo lo que están escuchando, la predicación, sí, dicen sí es cierto, a lo que se les aconseja bíblicamente dicen sí es cierto, pero ¿qué hacen? Lo opuesto. Hacen lo opuesto, hacen lo que les plazca. Es una necedad y no beneficia al reino de Dios. Y sí trae conflictos y roces, tristemente. Entonces nosotros, hermanos, debemos obedecer a lo que Cristo nos diga a través de su palabra. Es Cristo quien habla, no es el hombre, siempre y cuando sea una predicación correcta y no acomodada del hombre. Porque si se acomoda el hombre la predicación, ya no es de Dios. Tiene que ser Dios hablando sin acomodarse la palabra, sino hablando lo que es verdad, consejo bíblico. Y Pedro es un gran ejemplo. Pedro es un gran ejemplo, era enseñable, era manso, es evidente en cómo se refirió a Pablo, nuestro amado hermano Pablo, sin resentimientos, sin raíces de amargura, sin intenciones de venganza, nuestro amado hermano Pablo. Pero Pedro continuó diciendo que a Pablo le dieron sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿Y quién se la dio? También dijo Pedro que Pablo escribió esa sabiduría, la plasmó. O sea que no solo se le había dado la sabiduría, sino que además la plasmó como parte de la escritura. ¡Wow! Como parte de las escrituras. Es esa inspiración del Espíritu Santo para con Pablo que estamos viendo hoy. El Espíritu Santo le había dado esa sabiduría a Pablo e hizo que Pablo la plasmara en las Escrituras como la palabra divina de Dios, la verdad de Dios. Y en 2 Timoteo 3:16, Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y saben qué significa esto, hermanos? Que Dios sopló sabiduría a Pablo, Dios sopló sabiduría a los apóstoles, a Pedro, a estos hombres que Él escogió para dar estos mensajes a nosotros, estos mensajes bíblicos. Pedro, Juan Marcos, Lucas, Pablo, Santiago, el autor a los Hebreos, todos ellos escribieron el Nuevo Testamento, inspirados por Dios mismo. Dios sopló la sabiduría a ellos. Ahorita ya no está soplando esa sabiduría porque toda ya está plasmada, ya no hay que buscar más. Mucha gente inventa. Es que el Señor me dijo cosas que no están en la Biblia. No, eso es mentira. Dios ya inspiró y ya se terminó. Es la Biblia completa, no necesitamos más. Así que Dios no va a seguir inspirando a que escriban y añadan cosas a la Biblia o quiten cosas a la Biblia. No. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, se nos dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, no por el hombre. Las Escrituras vienen directamente de Dios, no de la voluntad de esos hombres que escribieron las Escrituras, no, sino vino de Dios. No Pedro puso lo que quiso, y Pablo puso lo que quiso, y Juan lo que quiso, y Tadeo lo que quiso. No, aquí estamos viendo que Dios inspiró y Dios no se contradice, hermanos. Dios no se contradice. Pedro dijo, según la sabiduría que Dios le ha dado, afirma que la escritura que Pablo puso viene del Espíritu Santo, quien a su vez el Espíritu Santo nos las da a nosotros en palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice Pablo en 1 Corintios 2:13. Así llega a nosotros. Pablo lo puso, nosotros lo predicamos, pero esa palabra nos llega a todos nosotros porque el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y recuerdo a los cristianos de Berea, allá en Hechos 17:11. Estos cristianos de Berea utilizaban fielmente la palabra que ya estaba escrita en ese tiempo, todavía no se había terminado el Nuevo Testamento,
pero el Antiguo Testamento lo agarraban para corroborar y comprobar que sean las verdades de Dios que Pablo estaba enseñando, dice allá, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, para ver si Pablo estaba enseñando la verdad. Así que la Biblia en su totalidad, hermanos, Antiguo y Nuevo Testamento, son en realidad la palabra de Dios, la voz de Dios. Dios hablando, inspirada por Él. Y estas Escrituras nos revelan que en ellas podemos encontrar la verdad de Dios para ser libres. En ellas podemos encontrar su amor para guiarnos en todos los aspectos de la vida. No necesitamos otro consejo, no necesitamos filosofía de hombres, ni filosofía barata, ni psicología, hermanos. Tenemos todo el consejo de Dios. No sé por qué mucha gente se deja llevar que por Paulo Coelho y que por otros motivadores. No, la palabra de Dios es suficiente, inerrante. Pedro dice en segunda de Pedro, nuestro texto de hoy, 3:16, pero ya al final, casi al final, dice que algunas de las escrituras de Pablo son difíciles de entender. O sea, no está diciendo que toda la escritura de Pablo no es entendible, no. Pero elogiaba el ministerio de Pablo, pero admitía que algunas, no todas, pero sí algunas, eran difíciles de entender. Sobre el tema que estamos hablando, de la segunda venida de Cristo. Entonces hay algunas citas, hermanos, que nos vamos a topar en la Biblia, que no tienen luz. Ha revelado el Señor todo, pero el Espíritu Santo nos da claridad para entender. Entonces hay unas que no tenemos la claridad para entenderlo. Pero Dios así lo quiso. Dios, Espíritu Santo, inspira a Pablo a que escriba esto. Él sabe por qué. Y Él sabrá cuándo darnos claridad a esto que no podemos entender. Ahora, esto no nos debe preocupar. No es para que digamos, bueno, si no lo voy a entender, entonces ¿para qué lo escucho? No. Esas escrituras que son difíciles de interpretar no nos deben desviar del Evangelio ni de la segunda venida. O sea, de esa promesa de su advenimiento. No nos deben desviar. El Evangelio, hermanos, es muy claro, muy sencillo. El Señor lo dejó sencillo hasta para esas personas que son menos entendidos. Para todos. El Evangelio es muy sencillo para que se arrepientan y crean para salvación. Porque el Señor no dijo, voy a salvar a los que son listos, a los que son inteligentes, a los que son sabios. No dijo eso. Así que esto es para todos, para todos. Ahora, nos vamos a topar con citas como estas que no tendrán claridad. Eso va a ser, pero que eso no nos desanime, que eso no nos detenga. Sigamos con lo que entendemos, brincamos eso, lo que entendemos, apliquémoslo, pongámoslo por obra, hasta que el Espíritu Santo nos dé luz sobre eso que es difícil, que dice Pedro que Pablo escribió. ¿Ok? Entonces, el resto del versículo 16, que es lo que veremos la próxima semana, ahí hay una palabra que dice que puede confundir a mucha gente, dice que hay otras escrituras, dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahora, esta frase, otras escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Se refiere al Antiguo Testamento. Así que Pedro está diciendo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo al decir que le fue dada la sabiduría y lo que plasmó, lo que escribió, que el Espíritu Santo lo inspiró y que esos escritos que Pablo escribió son escritura, son inspiración divina. Lo que está haciendo Pedro es dando autoridad a ese Nuevo Testamento, igual que la que tiene el Antiguo Testamento. Está dando la misma autoridad, está afirmando que los escritos de Pablo son escrituras, son palabra de Dios, son inspiración de Dios. Por eso tenemos la Biblia completa, hermanos, con la autoridad, de hecho es la autoridad que Dios reveló al ser humano. Por eso dice Efesios 2:20, ahí nos dice todo esto, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Apóstoles, Nuevo Testamento. Profetas, Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces tenemos que edificarnos sobre este fundamento. Lo dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo es el centro, Cristo es el fundamento.
Cristo es quien soporta todo el edificio, está bien coordinado en él, va creciendo para ser su templo santo del Señor, en quien nosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso dice la palabra. Entonces, allí está nuestro fundamento. Los apóstoles se enfocaron en la sabiduría del Nuevo Testamento y los profetas en la sabiduría del Antiguo Testamento. Así que la iglesia, hermanos, bíblica es fundamentada en los dos testamentos, Antiguo y Nuevo. No podemos separarlos. Antiguo y Nuevo. ¿No es hermoso? Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí vemos al Señor Jesucristo anticipando la inspiración del Nuevo Testamento. Está afirmando que el Nuevo Testamento es tan inspirado por Dios como el Antiguo Testamento. Entonces necesitamos de los dos, no solo de uno. Si no recurrimos a los dos, no podríamos exponer sistemáticamente la palabra, no podríamos darla correctamente, no podríamos apoyarnos sin uno o sin el otro. Toda es la voz de Dios plasmada y no debemos dudar de ella ni en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque la Biblia fue inspirada por Dios, por eso es infalible, hermanos, porque Dios la inspiró, no el hombre. Por eso es inerrante, no falla, no tiene error. Hoy día está de moda que muchos grupos están diciendo que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo estaban en desacuerdo en sus cartas, o sea, contradiciéndose. No es cierto, es mentira. Y otros dicen que ellos dos estaban en contra de lo que el Señor Jesucristo dijo. O sea, son doctrinas de demonios, son doctrinas erradas y vienen de esos burladores que estaba mencionando Pedro, con los que estaba lidiando Pedro con las iglesias. No le crean a estos burladores que infiltraron la corrupción, mintiendo evangelios falsos, mintiendo mentiras. Entonces, esos falsos burladores van a recibir su pago, hermanos. No se va a quedar así. Ahora, los cristianos, ¿qué debemos hacer ante toda esta falsa enseñanza? Defenderla. No voy a pelear con las personas, pero decir, no, mira, nosotros, la verdad es esta. Y de veras, sujétate a la verdad y no a lo que estás diciendo, porque te va a ir mal. Tenemos que defenderla. Hay que defender la fe. Tito 1, capítulo 1, versículo 2, y Hebreos 6, 18. Allá dicen ambas que es imposible que Dios mienta. Hermanos, Dios no miente. Dios no miente. Si Dios dice que toda la escritura, toda, es inspirada por Dios, así lo es. Si el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, 18 que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, así será. Así será. Cristo vivía la palabra, predicaba la palabra, cumplió toda la escritura. De hecho, cuando le vinieron a traer comida, dice, yo ya comí. O sea, comía la palabra, bebía la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él comía y bebía la palabra. Y dijo en Juan 10:35 que la escritura no puede ser quebrantada. No puede, aunque otros la quebranten, pero no puede ser quebrantada, porque el que la quebrante recibirá maldiciones. Recibirá la ira de Dios. Porque el que cree en Cristo, hermanos, el que cree en Cristo, cree en todo lo que Él está diciendo acá. El que verdaderamente cree, le cree hasta el punto y coma que está escrito. Porque Él está diciendo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hay que creerle. ¿Por qué? Porque somos sus discípulos. Cristiano no es solo un nombre que te pones porque vas a la iglesia. Cristiano es alguien que sigue a Cristo, que ha rendido su vida al señorío de Jesucristo y que lo sigue sin condición alguna. Que sabe que Él es su Señor, es su amo, es su dueño y nosotros somos sus esclavos y estamos en prisiones en Cristo como Pablo lo estaba.
Entonces, seguir a Cristo, hermanos, es creerle, es obedecerle, no solo lo que nos acomode, porque, wow, hasta, está bonito esto, lo ponemos, lo publicamos, porque nos acomoda, se oye bonito. No se trata de solo animarte, hermanos. Hay que conocer a Dios. En las iglesias se debe dar a conocer a Dios, no solo a que vayas a que, necesito que me animen, necesito palabra para que me animen. No. Te vas a conocer a Dios, ese es el fin, conocer a Dios para que tú seas como Él. Esa es la finalidad, ser como Cristo, a imagen de Cristo, dice Pablo. Entonces, no solo lo que nos acomode. De hecho, podemos ver que esta es la palabra fiel de Dios, que es inerrante, que es infalible, solo con el hecho de ver las profecías que se han cumplido al pie de la letra. No todas se han cumplido, faltan algunas por cumplirse, pero las que son muchísimas, se han cumplido y la hacen infalible, la hacen inerrante. ¿Por qué? Porque hasta la misma historia y la misma antropología dan veracidad de ello. Ellos dan veracidad de lo que la Biblia enseña, porque han visto a través de la verdad de Cristo la inerrante e infalible palabra en sus hallazgos. Ellos lo que han descubierto, ven que es la verdad de Dios. No hay nada cambiado, el punto y la coma, así están. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la Biblia viene directamente de Dios. Es que el hombre la escribió, no. Dios inspiró a esos hombres para escribirla. Dios inspiró. Así que no viene de voluntad de hombre, sino voluntad de Dios. Y en ella, vuelvo a repetir, podemos encontrar su verdad. Esa verdad que nos hace libres. Podemos encontrar su amor, su salvación. Su salvación. Y también nos guía en todos los aspectos de nuestra vida. Tomamos siempre nosotros decisiones por nosotros mismos cuando Él nos debe de guiar en todos los aspectos de nuestra vida. Él nos debe de guiar. Así que no olvidemos que es para esto. Y no olvidemos también la promesa, su promesa de su advenimiento, porque Él va a venir, va a regresar para dar juicio a los falsos, a los impíos y para librar a los que ya son suyos, sus hijos, sus justos, sus santos. Entonces no podemos ser cristianos firmes si no nos aferramos a que es la verdad de Dios, a aferrarnos a las Escrituras, si no nos sometemos a ella, no siendo cabras, sino siendo ovejas, sometiéndonos a las autoridades, sometiéndonos a la palabra de Dios, sometiéndonos a su promesa. Pedro nos enseñó la verdad, no para que la tengas allá arrinconada y tú vivas diferente a la verdad, sino para que te enfoques en ella, para que vivas como ella. Por eso debemos creer lo que se está enseñando. No solo es palabra, sino que lo creamos y lo vivamos, lo pongamos por obra, que se vea que vivimos creyendo que esto es inspirado por el Espíritu Santo y que por eso debemos ponerlo por obra, porque es Dios hablando, es Dios guiándonos, es Dios dirigiéndonos a Él. Él es el camino. Él es el camino. Entonces debemos creer que esto que está plasmado es la mente de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice que debemos adoptar. O sea, no conformarnos a lo que este sistema enseña, sino a la mente de Cristo. O sea, adoptar en su totalidad la manera de pensar plasmada en las Escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque dice Lucas 15:24 que hemos muerto y hemos vuelto a la vida. Que estábamos perdidos, antes sí no seguíamos esto, pero ahora fuimos encontrados por el Señor Jesucristo, dice Lucas. Eso es hermoso, pero debemos vivir como si fuéramos encontrados por Él, como hijos amados que aman a su Señor, y esos hijos amados que aman a su Señor, aman su palabra, porque es palabra de Dios. Porque Él ha dicho en Juan 14:23 que el que le ama su palabra guardará. Y eso sabe qué significa, hermanos, que su palabra obedecerá. Entonces que se vea que lo obedecemos, que se vea que atesoramos su palabra, que la comemos, que la bebemos y que nos deleitamos en hacerlo. Para que los que no son cristianos, hermanos, a través de nuestro ejemplo sean alcanzados por la gloriosa obra que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros. Y para los que no son cristianos, es
Es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor Jesucristo. A esas personas que no son cristianos, es tiempo, porque la vida ha sido mostrada a través de la palabra, pero a través de las circunstancias, que es incierta. Tú puedes decir, voy a vivir 20, 30 años más, pero no sabemos si hoy mismo vas a caer muerto. Entonces es incierta. Entonces no debemos perder más el tiempo en lo superfluo. Le dedicamos tiempo a otras cosas, sino que busquemos primeramente el reino de Dios para salvación, hermanos. Es para que sean salvadas esas personas que no conocen a Dios, para que Cristo les perdone su pecado y los salve. Cristo está siendo paciente, lo estamos viendo. No sabemos hasta cuándo, pero es tiempo de que hoy mismo rindas tu vida al señorío de Jesucristo, de que hoy mismo ruegues a Dios en oración por misericordia y que dispongas tu corazón a escuchar el evangelio fiel y puro de Cristo, el cual Dios reveló para salvación. El cual Dios reveló para salvación. Porque ese evangelio, Él dijo claramente que es poder de Dios para salvación. Es a través del evangelio, hermanos, que pueden ser salvas las almas que no conocen a Cristo. Así que espero que Dios obre en el corazón de todos nosotros y de las personas que no conocen al Señor para salvación. Y que nosotros no seamos cabras, sino que realmente seamos ovejas humildes, mansas, que son enseñables, corregibles para la gloria de Dios. La próxima semana, hermanos, veremos esas consecuencias de perdición de esos burladores que tuercen la palabra que Dios inspiró. Así que espero que Dios de verdad toque nuestros corazones. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.